Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a estudiar el capítulo 6 del versículo 12 al 16, donde nos habla de que Jesús escoge a sus discípulos. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La palabra nos muestra aquí a 12 discípulos especiales que Jesús llamó. Ahora hay que aclarar, Jesús no tuvo solamente 12 discípulos, fueron más. Incluso en el capítulo 10, versículo 1 nos habla de 70 discípulos que tenía el Señor Jesús. Pero sabemos que estos eran los más especiales, los más importantes, los que llamó apóstoles, porque debían cumplir con un propósito en la vida y ministerio de Jesús y también obviamente en el inicio de la iglesia. La palabra nos dice que Jesús oraba, que fue al monte a orar y que estuvo orando toda la noche. Y es especial ver que para el Señor era muy importante la comunión con el Padre y que ese era el secreto de su éxito, la oración. Y que para tomar decisiones Jesús primero oraba. No escogió sus discípulos, sus apóstoles, por amistad o por su opinión personal, sino guiado en oración por el Padre. Fue una decisión espiritual. Ahora también nos dice acerca de estos discípulos y vemos que un discípulo no es cualquiera que escucha a Jesús. En el capítulo anterior estuvimos viendo que hay seguidores, o sea, personas que se admiran de la doctrina de Jesús, que lo siguen y lo buscan para escucharlo y para ser sanados. También nos habla de servidores, o sea, alguien que conoce a Jesús y lo sirve por gratitud o porque siente el deber, así como sucedió con la suegra de Pedro. Pero un discípulo es alguien escogido por el Señor para aprender y para ser como el Maestro. O sea, se puede ser seguidor, se puede ser servidor sin ser discípulo, pero un discípulo es alguien que va a seguir y que va a servir al Señor. Algo especial también es que la palabra de Dios o el Evangelio de Lucas allí nos empieza a hablar de discípulos solamente después de que llama a Pedro y llama a Mateo. Es allí cuando se empieza a hablar ya de discípulos. Ahora el tema de Judas Iscariote. Quizás alguien podría pensar que el Señor se equivocó al escoger a Judas, pero no, absolutamente no. El Señor no se equivocó al escoger a sus discípulos y no escogió a Judas para que lo traicionara o por ser un traidor. Lo escogió porque todo tiene un propósito. Habían cosas que Jesús humanamente tenía que aprender y solo era posible a través de la traición de Judas. Además, los otros apóstoles también aprenderían de esta lección y aún nosotros también aprendemos de lo que sucedió con Judas. Así que Jesús no se equivocó. Esta palabra nos enseña que antes de tomar cualquier decisión debemos orar. Si el Señor, siendo Dios, tuvo que orar para ser dirigido a tomar esta importante decisión, ¿cuánto más nosotros? Si el Señor te guía en cualquier decisión, se cumplirá el propósito suyo en tu vida. Aunque la decisión no la entiendas en el momento, si lo obedeces, siempre te irá bien. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Tú nos muestras ejemplo que oraste antes de tomar esta importante decisión. Pasaste la noche orando, Señor. ¿Cuánto más nosotros debemos orar antes de tomar nuestras decisiones? Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestra propia opinión, en nuestro propio parecer, sino
a confiar en ti, que seas tú el que nos guíe a tomar decisiones sabias, que sean de provecho y de bendición. Señor, te pido que les des sabiduría a aquellos que quieren buscarte en oración, que están en estos momentos necesitando tomar una importante decisión, que tú los guíes y los ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.